Bueno, nuevamente chicos, estamos aquí para seguir con las leyes de Kirchhoff. Lo que habíamos visto en el video anterior, la clase anterior, era un método de mallas con generadores de tensión. Para resumirlo, esto es un resumen de lo que vimos en la clase anterior. Sé que no es un tema simple, pero bueno, vayan a consultar para ver cómo vamos haciendo los circuitos. Igualmente yo estoy mandando un circuito solo, muy simple, para que ustedes lo vean. Un circuito eléctrico, ¿sí? Está formado puede tener tanto generadores de tensión, generadores de corriente, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es un generador de corriente, y mixto, o sea, generador de tensión y generador de corriente. Entonces, Kirchhoff, esta es una técnica simple para resolver circuitos, ¿sí? Por método de mallas, pero que solo usa generadores de tensión, que únicamente hemos visto en la clase anterior, ¿sí? También tienen métodos de nodos, pero con generadores de corriente, y después tenemos mallas con generadores de tensión y corriente y nodos con generadores de tensión y corriente. Vamos a ir viéndolo de a poco, ¿ok? Esto es un resumen de lo que vimos en la clase anterior. Ustedes tienen un circuito donde hay que identificar con generadores de tensión. Vamos a trabajar con mallas, ¿ok? Mallas. Con lo cual la idea es identificar la malla, que era un circuito cerrado, acuérdense, y asignarle una corriente de malla a cada uno. Acá tenemos, fíjense, una malla y dos mallas. ¿Ok? Entonces fíjense que es reducir todo el circuito de generador de tensión. Ya lo tengo, acá tengo un generador de tensión y otro. Asignar corrientes de malla en el mismo sentido todas. Acá tengo una malla 1 y una malla 2. Esto acá, fíjense, también podría ser una malla 3. Pero acuérdense que yo, en el circuito, necesito tantas ecuaciones como incógnitas para resolverlo. Si yo tengo I1 y 2, dos incógnitas, ya teniendo la ecuación de malla 1 y malla 2, dos ecuaciones, dos incógnitas, no necesito más. Si necesitara una tercera, por ejemplo, para algún otro incógnita, podría realizar esta malla, ¿sí? Pero no sería más que una combinación de estas acá. Muy bien. Fíjense que vamos a armar entonces la ecuación para malla 1 y malla 2, ¿sí? De esta forma van a ser las ecuaciones siempre de malla, siguiendo esta ley de Ohm. Tensión es igual a corriente por Z. Z, van a ver que Z es el nombre que se le asigna en el electrotecnia, llamamos de corriente alterna. Para usted es lo mismo que la resistencia eléctrica, I por R, ¿sí? I por R. O sea que Z es igual a R en electrotecnia 1. Vamos a ver que para electrotecnia 2, ¿sí? Z es más amplio que lo que significa una resistencia. Bueno, vamos a ordenar todos en columnas, fíjense. Corriente y 1, corriente y 2, corriente y 1 y corriente y 2. Fíjense cómo yo lo armo así. Y 1, armo como un cuadrito para malla 1 y para malla 2. Fíjense que siempre fijo, esta es la columna de la malla 1, ¿ven? Y esta es la de la 2. No invierto, o sea, trabajo ordenado. A eso se refiere el punto 4. ¿Sí? Después, fíjense cómo armo la ecuación. ¿Qué va acá? Como yo estoy en la malla 1, la representante de la malla 1 es la corriente de 1. Entonces, vamos a poner acá una tensión, ¿sí? O sea, vamos a ver qué es cada uno. ¿Qué va acá? ¿Qué va a multiplicar la corriente de 1? Va a lo que se llama, fíjense, autoimpedancia de malla 1. O sea, yo recorro la malla 1 y sumo todas las resistencias que traen la malla 1. En este caso es Z1 más Z3. ¿Ven? Acá está. Z1 más Z3. Eso es lo que va multiplicando ahí 1. ¿Sí? Y la malla en la corriente 2, ¿qué va?
Lo que comparte la malla 1, porque yo estoy armando la ecuación de malla, es lo que comparte la malla 1 con la 2. ¿Que quién es? Z3. Y va con el signo cambiado. O sea que menos Z3 por I2. Perfecto. ¿Y qué tensión pongo acá? Bueno, pongo todas las tensiones que haya en la malla 1 de acuerdo a la siguiente convención. Fíjense. Bueno, acá está lo que le expliqué, la corriente de malla que se está analizando y la autoimpedancia de malla, que son estas. Y las demás corrientes negativas, acá negativas, con su impedancia mutua que comparte con la malla en análisis. O sea, I2 que comparte con la malla 1, y Z3, y va negativa, menos Z3. Si hay generadores de corriente, por ahora no le vamos a dar bolilla a esto, ¿sí? ¿Ok? Pero esto es importante, los generadores, o sea, las tensiones van positivas si impulsan la corriente de malla, y negativas si la contraimpulsa. Fíjense que siempre la corriente va de menos a más, siempre. Por lo tanto, fíjense el sentido que tiene I1, en este sentido, va de menos a más, o sea que este generador va positivo porque la impulsa la corriente. ¿Ok? Muy bien. Y fíjense que acá el generador de este iría negativo, acá iría negativo, ¿por qué? Porque si la corriente va de menos a menos y este está tratando de impulsar a más, o sea, este generador impulsaría una corriente en este sentido, pero acá hay dos es este sentido, o sea, es negativa porque la contraimpulsa. Nada más y nada menos que eso. Bueno, esto es lo que teóricamente vimos en el video anterior. Ahora, para dejarnos más tranquilos y no ver tanto análisis teórico, vamos a hacer un ejemplo simple. ¿Sí? Ahí. Vamos a hacer un ejemplo simple. Fíjense cómo lo voy a hacer yo. Y van a ver qué simple es hacer esto y van a decir, profe, esto es una pavada. Sí, es muy simple. Pasa que a veces, cuando uno ve tanta teoría y demás, bueno, voy a borrar esto, esperen, que voy a borrar esto. Ve tanta teoría y demás, dice qué quilombo es esto, las ecuaciones, las mallas, no es nada difícil. Bueno, a ver, esto era 5 y esto era, qué sé yo, 4, vamos a ponerla. Bueno, entonces vamos a seguir el método. Fíjense, acá tengo generadores de tensión. Entonces ya puedo aplicar el método de malla, sí, porque tengo todo reducido a generadores de, ¿qué? De tensión. Tengo este de 2, este de 5, muy bien. O sea que el paso 1 ya lo tengo. Asignar corriente de malla, el mismo en todas. Bueno, vamos a asignarle, acá tengo dos mallas, por lo tanto, acá va, ¿ven? Voy a asignarle este sentido de circulación a la corriente 1 y este el mismo sentido, como me dice el sistema, me dice este método, a la malla 2. ¿Está? Perfecto. O sea que esta va a ser la malla 1 y todo esto va a ser la malla 2. ¿Está? Bien. Vamos a ordenar. Entonces los generadores, fíjense, van a ser positivos si impulsan la corriente y negativos si la contraimpulsan. Entonces vamos a armar, primero vamos a ordenar todo. Vamos a ordenar todo, como dice acá, en columnas. Yo voy a poner acá, fíjense, una corriente I1, una corriente I2, una corriente I1 y I2. ¿Está? Listo. Ahí lo ordené. Columna I1, columna I2. Bueno, a ver, ¿qué pongo en I1? I1, perdón. Esta va a ser lo que es la ecuación de malla 1 y esta va a ser la ecuación de malla 2. 1 y 2. Bien. Entonces, vamos a centrarnos en la ecuación de malla 1. ¿Qué pongo acá? ¿Qué resistencia multiplica I1? Bueno, como I1 es representativa de la malla 1, va a ser lo que se llama la autoimpedancia, o sea, todas las resistencias
que involucran el camino de la malla 1. Entonces, fíjense, yo la recorro. Acá no hay, acá hay 1. 1, sigo, 4. 4 más 1, 5. O sea que va un 5. ¿Sí? Perfecto. ¿Y qué va en I2? Sabemos que va negativa, siempre. Siempre va a ser negativa. Y va a ser la resistencia que vincula la con la 2. Porque la 2 no es representativa de la malla 1. La malla 1 es con I1. Entonces, ¿qué está relacionando la malla 1 con la 2? La resistencia de 4. Y va negativa. O sea que esto va a 4. Bueno, qué feo. 4. Ahí. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué va acá? Va una tensión, porque fíjese que lo que estamos armando es la ecuación igual a I por Z. Fíjense que acá tienen las I por Z, y ahora tenemos que igualar una tensión. ¿Y qué tensión? Bueno, vamos a sumar todas las tensiones que están en la malla 1, siguiendo esta política. Positiva si la impulsan y negativa si la contraimpulsan. Fíjense. A ver, este generador de tensión impulsa la corriente de I1, o sea, ¿cómo va? Positiva, más 2. Vamos a hacerlo acá. Más 2, más 2. Sigo, y esto, fíjense, que va de menos a más, también impulsa la corriente, porque la corriente, este generador impulsa la corriente de menos a más, y acá está circulando la corriente I1, fíjense, de menos a más, con lo cual también contribuye a impulsarla, con lo cual va también positiva, o sea que sería más 5. O sea que, ¿qué valor tendría acá? 7. ¿Correcto? 7 volts. Y ya tienen armado la ecuación de malla 1. Vamos a la de malla 2. Muy bien. La de malla 2. ¿Cuál es la corriente representativa de malla 2? La I2. Acá está. Por lo tanto, ¿qué va junto con I2? Y va la impedancia de la malla 2. Entonces recorro la malla 2 y veo que encuentro. A ver, encuentro esta de 3, nada, y encuentro esta de 4. 7, o sea que esto va 7. ¿Sí? Muy bien. ¿Ok? 7. Y va positivo, obviamente, porque la corriente representativa de la malla, como igual que acá, eran positivas. La que va a ir negativa es esta. ¿Y quién es esta? ¿Qué va acá? Va lo que anexa, digamos, lo que comparte la malla 2 con la 1, que vuelve a ser siempre la de 4. Y va negativo, o sea que esto es menos 4. Ahí. Fíjense que estas siempre son iguales. Esta con esta. Normalmente siempre son iguales. Porque la que comparte la 1 con la 2 es la misma resistencia que comparte la 2 con la 1. Muy bien. ¿Y qué va acá? Bueno, recorro y sumo los generadores de tensión. Positivos impulsan y negativos y contraimpulsan. Entonces, bueno, a ver. Recorro. Acá encuentro que este generador, como es más menos, impulsaría la corriente así, siempre de menos a más. Y fíjense que la corriente I2 va en contra, o sea que esto sería menos 5, porque la contraimpulsa. Si sigo ahora, fíjense que este impulsaría una corriente así de menos a más, y este va en contra, con lo cual estaba también negativo, menos 3. O sea, ¿qué es lo que va acá? Menos 8. Listo, chicos. Estas son las ecuaciones de malla donde ustedes, hemos visto en el video anterior, ya sea por sustitución o siguiendo la regla de Cramer de los determinantes, pueden determinar el valor de I1 e I2. Se acabó. Ahora, pero me pueden decir, pero profe, yo quiero ver qué corriente circula, por ejemplo, por acá, lo voy a escribir en amarillo. Acá circula una corriente, ¿sí? Que la llamo I3, ¿sí?
que no es ni 1 ni 2, porque I1 circula por acá. Pero acá hay un nodito, y acá sale I2, pero ¿quién es? Y bueno, es fácil, chicos. Una vez que ustedes tienen I1 y 3, dicen, bueno, en este nodo, acuérdense las ecuaciones de nodo. Las corrientes que entran son positivas y las que salen son negativas. O sea que acá entra I1 al nodo, más I1. Acá, ¿sí? Entra más I1. Sale I3 menos I3 y sale I2. Y eso que es igual a 0. Con lo cual, si ustedes despejan I3, si ustedes despejan I, a ver, ustedes despejan I3, acá me molesta esto, espera. Si ustedes despejan I3 acá, acá les va a dar igual. A I1 menos I2. Que si ustedes resuelven este sistema de ecuaciones, sacan I1 y 2, fácilmente restando las dos, sacan el valor de I3 que sale por ahí. Perfecto. Y ya tienen resuelto el circuito, porque ya tienen I1, tienen I2 y 3, pueden calcular la potencia, por ejemplo, I1 cuadrado por 1, que es la potencia de esta resistencia. I2 cuadrado por 3, que es la potencia de esta. I3 cuadrado por 4, que es esta potencia. ¿Sí? A su vez, pueden saber que la potencia que entrega este generador es V por I, o sea, es 2 volt por I1. La que entrega esta es 2 volt, es 5 volt por I3. Pero fíjese que va a ser negativa. Fíjense, ¿por qué? Porque acuérdense que el generador de tensión, la corriente va de menos a más, la impulsan. Si acá tenemos una corriente que está en contra de ese generador de tensión, el concepto de potencia es que le está entregando el circuito, al generador le está entregando energía, ¿sí? No es que el generador le está entregando energía al circuito, es como si fuera un cargador, se está cargando ese generador, ¿sí? Muy bien. Perfecto. Esto es ni más ni menos que un repaso de lo que es el video anterior. Bien. Ahora bien, lo que vamos a ver más adelante es esto. Es exactamente lo mismo, pero es un circuito que fíjense que tiene generadores de corriente. Este es el símbolo de generadores de corriente. ¿Sí? Va a haber un método que se llama de nodo de generador de corriente, donde el formato, vamos a hablar, en vez de mallas, vamos a asignar una tensión a cada nodo. Por ejemplo, tensión 1 del nodo 1 y tensión 2 del nodo 2. Y en vez de trabajar con Z, que son las resistencias, vamos a trabajar con las susceptancia o también llamado admitancia, o sea, la inversa. Ustedes saben, por la regla de Ohm, que es I igual a B sobre R, sobre Z. O sea, B por 1 sobre Z, es exactamente lo mismo. Ahora, la inversa de Z se llama admitancia. Entonces podemos escribir B por I, por admitancia, donde la admitancia es 1 sobre Z. Por eso son los símbolos que están acá. Es decir, si ustedes tienen una resistencia 10 ohm, su admitancia sería 1 sobre 10, sería 0,1 ohm a la menos 1. Y la unidad de la admitancia del ohm sería a la menos 1, se llama Siemens. Se llama Siemens, como de eléctrica, igual. Es la unidad de la resistencia inversa. ¿Está? Entonces, fíjense que la ecuación van a ser corrientes, en vez de potenciales acá vamos a poner corrientes de nodo, ¿sí? Igual a tensiones por admitancia. Ya lo vamos a ver, ¿está? Pero no en este video, no en este tema. Quizá en uno de los últimos temas que ya vamos redondeando casi el año. Así que vamos a ver. Generadores de corriente, sí, existen generadores de corriente.
¿ok? Existen generadores de corriente. Por ejemplo, en electrónica un transistor es un generador de corriente, ¿ok? Por ejemplo, si ustedes tienen un transistor electrónico, NPN, ¿sí? Donde colector, esto lo llamo emisor, esto lo llamo base. El transistor es un elemento que se puede controlar la corriente que va a circular por acá, que se llama colector, inyectándole una pequeña corriente de base. De manera que la corriente del colector, ¿sí?, es una ganancia, beta que se llama, que es propia del transistor, por la corriente de base. Es decir, por ejemplo, si el beta vale 100 y yo acá inyecto 1 miliamper, la corriente de colector son 100 por 1, son 100 miliamper. Y esto, el símbolo, es un generador de corriente. Como lo que utilizamos acá. Eso es anecdótico para que ustedes sepan lo que es un generador de corriente. Obviamente, el generador de tensión ustedes lo pueden ir a comprar a una casa electrónica. Si dame una fuente de 9 volts, 2 amperes, lo que sea, es un generador de tensión. Pero no pueden ir a comprar un generador de corriente. Denme un generador de 2 amperes de corriente. No existe comercialmente. Hay que diseñarlo, digamos, específicamente para algún caso especial. ¿Ok? No existe comercialmente. Ojo con eso. Bueno, teorema de Thevenin y Norton, yo no sé si lo vamos a poder llegar a ver, porque esto es más que nada para darlo presencial, pero fíjense que hay una forma de convertir generadores de tensión en corriente y viceversa, corriente en tensión. ¿Qué es lo que me interesa de nuevo que aprendan en este video? ¿Sí? Lo anterior fue un repaso y después lo que va a venir, que sería ecuaciones de nodo con generador de corriente. Pero lo que me interesa en este video, ¿sí?, es que ustedes hacer conversión, generador de tensión y corriente y viceversa. Fíjense que ustedes cuando tienen un generador de tensión en serie, siempre tiene que haber en serie con una resistencia o un generador de corriente en paralelo con una resistencia. Siempre es posible pasar de este esquema a este y este en este. Entonces, si usted, esto, por ejemplo, supónganse que yo tengo un generador, vamos a ponerle, a ver, vamos a poner, supónganse, yo tengo esto, y vamos a hacer un ejemplo después, más menos, y una resistencia de ahí. Vamos a decir que estos sean 2 ohms y estos sean 10 volts. ¿Sí? Esto es posible pasarlo a un generador de corriente. Perfecto. ¿Cómo es? Va? Para arriba quiere decir que la corriente va así. Si yo fuera la flechita para abajo, la corriente va así. ¿Estamos de acuerdo? Para abajo. Ahora, ¿quién determina eso? ¿Quién determina? Y bueno, esto. Fíjense que la corriente que va a tender a usar este generador de tensión va siempre de menos a más, en este sentido. ¿Sí? Por lo tanto, acá la voy a dibujar en este sentido. ¿Estamos de acuerdo? Bien. La resistencia que va en paralelo es la misma que la serie, o sea que ahí no tienen que hacer ningún cálculo. O sea que esto es 2, 2, va la misma. El tema es qué valor tiene este generador de corriente. Y bueno, la corriente es tensión sobre resistencia, ustedes saben por la idea. Por lo tanto es 10 sobre 2, o sea 5 amperes. Y listo, ya hicieron la conversión. Este punto y estos son los mismos que estos. Listo. Ya hicieron la conversión. Fíjense que la tensión, esta es la impedancia por la corriente. Y las impedancias son iguales. Está exactamente igual. Si ustedes quisieran pasar, tuvieran este circuito ahora, al revés, ¿sí? Ponen, ¿qué generador? Y bueno, va a circular así, la corriente va a generar una tensión en la resistencia de 2 ohms de este sentido, más o menos, porque va a circular así. Entonces, ese es el signo que tiene el generador de tensión, ¿ven? Más o menos. ¿Y qué valor tiene?
Y bueno, la tensión es I por R, 5 amperes por 2 ohm, 5 por 2, 10, 10. Y la resistencia, ustedes pueden pasar fácilmente de este a este. ¿Está? Pueden convertir un generador de tensión en corriente y un generador de corriente en tensión. ¿Está? Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo para que ustedes lo entiendan y es el ejemplo que va a tener en la práctica. Supóngase que tengo esto. Un circuito donde se combina generador de tensión con generador de corriente. ¿Sí? Obviamente, si a mí me piden resolver esto, sí, yo podría plantear, fíjense, acá tengo una ecuación de malla, otra malla, tres ecuaciones con tres incógnitas y hacer un choclo matemático muy grande. Pero eso es no pensar. Todos los circuitos, fíjense que son, los que les estoy dando yo, son técnicas para resolver circuitos. No quiere decir que haya una sola forma. Ya vimos una que era la sustitución. Ahora estamos viendo las leyes de Kirchhoff, ecuaciones de Noyo y Mada, de nodo y de malla. Y también tenemos otra técnica, otro método, que es convertir tensiones, generar tensiones en corriente y corrientes en tensiones. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace un teorema que se llama de Millman? Esto está basado en teoremas. Bueno, entonces, fíjense que esto, fíjense que no voy a necesitar ningún tema de nodos y mallas para resolver este circuito. Fíjense, acá lo primero que tengo que hacer es identificar dónde están los generadores de corriente con las resistencias en paralelo. Fíjense, acá hay un sistema que yo lo puedo pasar. Acá tengo un generador de tensión en serie con una resistencia. O sea, lo que estoy buscando es esto, ¿ven? Estoy buscando tensión, resistencia serie y generador de corriente con resistencia en paralelo. Estoy identificándolos. Acá tengo otro y acá tengo otro. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué me conviene a mí? ¿Poner todos en generador de corriente o generador de tensión? Eso depende de lo que se pide y demás. Pero fíjense, yo lo primero que lo que voy a hacer es convertir todo a generadores de corriente. Fíjense qué simple se hace. Fíjense. Entonces, vamos a... queda como está. ¿En qué lo voy a convertir? Bueno, en un generador de corriente con una resistencia en paralelo. Que esta resistencia es 2 ohm. Ahora, la flechita va para arriba o para abajo. Y bueno, fíjense que la corriente acá de este generador impulsa la corriente para arriba. O sea que yo voy a poner la flechita para arriba. ¿Y de qué valor va a ser? Y, de resistencia, 4 dividido 2 da 2. Perfecto. ¿Cómo lo voy a representar? Y lo voy a representar por un generador de corriente, para mover la flechita, y una resistencia en paralelo que ya sabemos que vale 3. Y este también va a ser un generador de corriente con una resistencia en paralelo de 1. Vamos a ver las flechitas ahora. ¿Cómo va ese generador de corriente? Fíjense que este generador de tensión trata de impulsar la corriente, acuérdense, de menos a más, para abajo. Por lo tanto, este va a ser generador de corriente hacia abajo. ¿Y qué valor va a ser? Y la corriente I vale B sobre R, 6 sobre 3, 2 amperes. ¿Y este cómo es? Este trata de impulsar la corriente hacia arriba. Por lo tanto, la flechita de este va a ir hacia arriba. ¿Y qué corriente va a ser? 3 sobre 1, 3. Y ahí tienen las tres. Si yo redibujo esto nuevamente, fíjense que me quedó. Fíjense que me quedó. ¿Está? A ver si lo puedo traer. A ver si lo puedo traer acá. Chiquitito, para que ustedes lo entiendan. Ahí. Fíjense. Fíjense lo que me quedó. Esto que es 1 amper con 2 ohm, es este que está acá. 1 amper, no hice nada. Este que está acá, 2 amper, 2 ohm, es el que
ese que convertimos acá. 2 amperes para arriba y 2 ohms. ¿Sí? Y lo puse, lo conecté los dos puntos, entre este punto y este, obviamente. Este y este, ahí está. Después, los de abajo, fíjense que este de abajo es flecha para abajo, ¿sí? Porque contraimpulsada la corriente es 2 amperes, 3 ohms. Y el otro es 3,1. Entonces, y vuelto a reescribir, ven cómo quedaron todos. Vuelto a dibujar. ¿Se entiende? O sea, he convertido tensión en corriente. ¿Mm? Ahora, fíjense, dice el profesor, ¿qué lío es esto? No, no es ningún lío. Fíjense que lo siguiente, que esto es un nodo donde convergen corrientes, converge esta corriente, y bueno, sí, convergen estas dos que no las sé. ¿Está? Pero fíjense que este generador inyecta en este nodo 1 ampere y este también inyecta en este nodo 2 amperes. Por lo tanto, se pueden sumar. Yo puedo decir, bueno, hay un generador de corriente solo que vale 3. 2 más 1, 3. Y es lo mismo. ¿Sí? Y acá veo que estas resistencias están en paralelo. Acuérdense, dos resistencias en paralelo e iguales, ¿sí? Era el producto sobre la suma. O sea, 2 por 2, 4, dividido 4. 1 ohm. Listo. Ya lo reducí, esto reducí el circuito ya. A una de 3 amperes y una de 1 ohm. Y abajo fíjense que tengo otro nodo distinto, donde sale 2 amperes acá y acá entran 3. Entonces, estos dos los puedo combinar, ¿sí? Si entran 3 y salen 2, puedo considerar un solo generador como que entra uno, la diferencia, que es el que gana. ¿Ok? Y acá tengo el paralelo entre 3 y 1, que es 3 por 1, 3, sobre 3 más 1, 4, 3 cuartos de ohm. Y ya he reducido aún más la cosa. ¿Ok? Muy bien. Fíjense ahora, ¿qué pasa si yo ahora este generador de corriente y resistencia los paso, ¿sí? Los paso ahora a un generador de tensión. Y esto hago lo mismo. Lo paso a un generador de tensión. Para ver cómo me queda el circuito. Lo vuelvo a pasar. Fíjense. Esto puede ir más menos o menos más. Bueno, fíjense que esta corriente sobre esta resistencia está produciendo una tensión con la corriente pasa así, más menos. Por lo tanto, esto es más menos. Perfecto. ¿Y qué valor tiene? 3 por 1, 3 volts. Porque tensión es I por R. I por R. 3 por 1. Listo. Y este también está circulando así, la corriente produce una caída más menos. O sea que este es más menos también. Si fuera al revés, menos más, cambiaría el sentido del generador de tensión. ¿Y qué valor tiene? Y 1 por 3 cuartos, o sea, 3 cuartos de volt. 3 por el cuarto de volt. Y las resistencias son lo mismo. Esta es 3 cuartos y esta es 1. Si hago eso, fíjense, ¿qué es esto? Me queda entre A y B, si yo dibujo, me queda 1 ohm 3 volt y 3 cuartos de ohm, 3 cuartos de volt. ¿Ok? Ahora fíjense que este generador tiene el mismo signo que este, o sea, este punto sube 3 cuartos de bola acá y a su vez sube 3 bolas acá, o sea que esto lo podemos combinar y sumarlo, como tienen el mismo sentido, menos más, uno solo que vale 3 más 3 cuartos de bol. Si ustedes hacen la suma de 3 más 3 cuartos, fracciones, le va a dar 15 cuartos de bol. ¿Y qué resistencia tiene? Y bueno, están en serie, chicos. 1 más 3 cuartos, 1 más 3 cuartos, 1 más 3 cuartos son 7 cuartos. Porque está la también en serie. Y se acabó, ya está. Todo ese circuito lo he reducido a un generador de tensión en serie con una resistencia. Que a su vez, si quieren, lo pueden pasar a un generador de corriente y de tal manera. O sea, la corriente, fíjense que la corriente va
tiene impulsada así por este generador. Y por lo tanto va la flechita hacia arriba. ¿Y de qué valor tiene? Y bueno, va sobre R, 15 cuartos sobre 7 cuartos. O sea, más o menos 7, 2 y pico amperes, 15 céntimos. La resistencia es la misma. Bueno, eso es lo que me interesa a mí que aprendan hoy, en esta clase. Pasar de generadores de tensión a generador de corriente y generador de corriente a generadores de tensión. Y no se olviden que toda esta información está en el libro, en el PDF que está en el class, donde tienen, este ejemplo mismo está hecho y está realizado. Así que, bueno, eso es todo, chicos, por ahora.